Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Epílogo. Se produjo un cambio en el reino de Orel tras la partida de los héroes. Señorita Amelie. En la capital del reino en recuperación se construyó una estructura para rendir culto a una nueva diosa. La reina Inoule se dirigía hacia allí, vestida con un atuendo que le dejaba los hombros al descubierto, un vestido inspirado en el uniforme de sirvienta de Amelie. En el altar de la iglesia había una estatua inspirada en Amelie. Mientras Inoule rezaba ante ella, el resto de fieles seguían su ejemplo, todos vestidos con bonitos uniformes de sirvienta con falda y hombros al descubierto. Mujeres y hombres, jóvenes y mayores, vestían la misma ropa y rezaban al unísono a Amelie. Señorita Amelie, por favor, vela por nosotros. Superaremos esta prueba. Aquel día en el castillo, nadie había sido capaz de detener al tiránico Liem. Inoule y sus súbditos no podían hacer otra cosa que esperar su destino. En medio de eso, un solo ser desafió al abrumadoramente poderoso Liem. Amelie. Ella había sido audaz y firme con Liem cuando nadie más, incluso los sabios, podía hacer otra cosa que obedecer todas sus órdenes. Inoule aún recordaba la imagen del poderoso Liem inclinándose ante la voluntad de Amelie. Naturalmente, la reina había llegado a la conclusión de que Amelie debía ser un ser superior. Inmediatamente había encargado la estatua y los ornamentos sagrados a imitación de Amelie. Dado que Inoule y su pueblo tomaron el uniforme de sirvienta de Amelie por una vestimenta divina, había sido adoptado como el código de vestimenta de la iglesia que ahora la veneraba. Inoule siguió rezando con fervor. Hemos hecho un pacto con los hombres bestia, señorita Amelie, y nos hemos comprometido a la no interferencia mutua. Aún hay tensión entre nuestros dos pueblos, pero estoy segura de que superaremos también esta prueba. La reconstrucción del reino avanzaba a buen ritmo, gracias a la bendición que Amelie les había concedido en forma de suministros. Gracias por salvarnos, señorita Amelie. Para el pueblo de Inoule, Amelie equivalía a una diosa, y los fieles reunidos en uniforme de sirvienta rezaban con absoluta sinceridad a su estatua. Estatua. Mientras tanto, Glast, el jefe de la tribu de los lobos o mejor dicho, de los perros, había erigido una estatua de madera de Liem en el centro de su aldea. Los hombres lobo no eran tan hábiles como los humanos del reino de Orel, pero aún así habían puesto todo su empeño en esculpirla. De pie ante la estatua, Glast se dirigió a su tribu. La tribu de los perros está ahora santificada, reconocida por el propio maestro Liem. Mi hija Chino ha sido aceptada en la propia casa del maestro Liem. Cristal había aprovechado ese acontecimiento para elevar su estatus entre los hombres lobo. Aunque no carecía de ambición, su motivación provenía principalmente del deseo de dar a su tribu un punto de encuentro ahora que Nougou se había ido. Decidido a llenar el vacío que había dejado el león, Glast llegó a preparar una estatua sagrada que podría o no parecerse a Liem. Por desgracia, su tribu no tuvo la reacción que esperaba. Que nos llamemos ahora perros es demasiado. Somos lobos. ¿Es que Glast no tiene orgullo? Para los otros hombres lobo, la hija de Glast había sido acogida en la familia de un dios de la guerra, así que no podían menospreciar a sus parientes. Sin embargo, no podían aceptar que los llamaran perros. Glast intentó utilizar el nombre de Liem para convencerlos. Si desean llamarse lobos desafiando al maestro Liem, háganlo si desean. Solo entiendan que no se beneficiarán de la protección del maestro Liem, ya que no serán considerados miembros de la tribu de los perros. Liem había jugado con Nougou e incluso derrotado al señor demonio. Los hombres lobos sabían que nunca podrían derrotarlo, así que tampoco podían desafiarlo. Se cruzaron de brazos insatisfechos, pero dejaron de discutir. El hijo de Glast levantó la mano. Papá, ¿Chino va a volver? No. Ella se ha convertido en la nueva base de nuestra tribu. Pero no estoy seguro de qué decir sobre el espacio y todo eso. Glast se mostró convencido ante los demás, pero la verdad es que no entendía nada de lo que le había ocurrido a su hija. Liem le había dado una explicación sencilla, pero él carecía de los conocimientos fundamentales para comprender cosas como los imperios intergalácticos, otros planetas y los viajes espaciales. Y no tenía forma de saber realmente qué tipo de tratamiento estaba recibiendo Chino.
Creo que está a salvo, eso espero, al menos. Pero probablemente también eche de menos su hogar. Chino, gracias a tu sacrificio, pudimos sobrevivir. Me aseguraré de que tu nombre se transmita en nuestra tribu por generaciones. Si debes maldecir a alguien, maldice a tu padre por consignarte a este destino. Él no se arrepentía de haber ofrecido a su hija ante el poder abrumador de Liem. Como padre, sin embargo, se sentía algo patético por tener que recurrir a algo así. También veneraremos a mi hija Chino aquí en nuestra aldea. Solo seguimos existiendo gracias a ella. Después de este discurso, el pueblo preparó también una estatua de madera de Chino. Como la de Liem, apenas se parecía a ella. Ella. En la mansión de la casa Banfield, la sirvienta principal, Selina, había recibido a dos nuevas sirvientas. Soy Cristiane. Soy Mary. Ambas vestían uniformes de sirvientas y posaban muy lindas, con sonrisas torpes en el rostro y los músculos de las mejillas crispados. Ninguna de las dos pensaba que la ropa y las poses bonitas fueran adecuadas para ellas, pero Liam se las había impuesto. Puesto que sus órdenes eran absolutas en las mentes de las mujeres, los uniformes de sirvientas y las poses bonitas eran una misión por la que estaban dispuestas a jugarse la vida, sin importar lo embarazoso que fuera. Ante el lamentable dúo, Selina suspiró profundamente. Sus sonrisas son forzadas, y sus poses necesitan trabajo. Háganlo de nuevo. Siguiendo sus instrucciones, Tía y Mary se golpearon. Es porque tu sonrisa era muy fea, fósil. Es tu torpe pose la que nos arrastra, carne picada. Selina observó con frialdad cómo se reprendían mutuamente. El maestro Liam me ha encomendado una tarea realmente ingrata, ¿verdad? Ustedes dos. Podrían aprender un par de cosas del otro nuevo recluta. Al terminar sus severos comentarios, ella dirigió la atención del dúo pendenciero hacia la otra nueva sirvienta de la casa. Era Chino, con sus orejas triangulares de perro y su esponjosa cola. Al igual que Tía y Mary, vestía un uniforme de sirvienta. Soy Chino, de la orgullosa tribu de los lobos. Me han dicho que sirva como sirvienta, así que lo daré todo. Ahora bien, ¿contra quién se supone que debo luchar, exactamente? Estaba mucho más motivada que las otras dos, pero no tenía ni idea de lo que se suponía que tenía que hacer una sirvienta. Selina sintió que le venía un dolor de cabeza, pero no había ningún problema con el comportamiento de Chino. Después de todo, la muchacha no necesitaba realmente ser capaz de hacer su trabajo, y Liam había permitido específicamente su actitud altanera. Era una sirvienta solo de nombre. Su papel oficial era más bien el de mascota. Tía se burló de Chino. ¿Quiere que emulemos a esta enclenque mujer bestia, Lady Selina? No hay nada que ella pueda enseñarme. Puede que no lo crea, pero como sirvienta, ya serviría impecablemente. Selina respondió a la jactancia triunfal de Tía con la fría verdad. ¿Impecablemente? Solo Chino estaría en la carrera por eso. Los ojos de Tía se desorbitaron ante la insinuación de Selina de que no podía competir con Chino. Mary, encantada, señaló a Tía y soltó una carcajada. ¿Has oído eso, carne picada? Eres peor que una mujer bestia de un planeta poco sofisticado. Cuida tu tono. Cuando no actúas como una niña buena, eres peor que poco sofisticada, le espetó Selina. ¿Qué? Mary gritó. Tía pareció tomarse mal la crítica de Selina. Se quedó mirando a Chino con ojos muertos. No puedo aceptar que me vean como inferior a esta criatura. Sin duda la supero en educación, modales y fuerza. Chino bajó la cola y tembló bajo la mirada iracunda de Tía, con las orejas pegadas a la cabeza. Soy la hija del mayor héroe de la tribu de los lobos, chilló. Mary acercó su rostro al de Chino, frunciendo el ceño con aire de confrontación. ¿Qué ve Lord Liam en una mujer bestia como esta? Simplemente no puedo creer que sienta afecto por ella. Con lágrimas en los ojos, Chino temblaba bajo las miradas intimidatorias de las ex caballeros. Selina decidió decirles porque Chino le superaba. Tiene mucha más decencia que ustedes dos. Ante esta afirmación, Tía y Mary empezaron a quejarse inmediatamente. Soy un caballero de primera clase, y la espada en la mano de Lord Liam. ¿Cómo podría ser menos decente que esta mujer bestia? ¿Esta enana es más decente que nosotros? A mí me parece una completa inútil. La razón por la que las dos se sentían tan competitivas era por el afecto que Liam sentía por Chino. La pareja era normalmente civilizada con la mayoría de la gente, pero en asuntos relacionados con Liam, eran incapaces de controlarse.
Selina les planteó una hipótesis. Respondan a esto, entonces. Supongamos que a una mujer le gusta un hombre. Debido a su posición, el hombre está fuera de su alcance. A pesar de ello, la mujer desea tener una conexión con él, así que obtiene su material genético e intenta fecundarse con su hijo. ¿Qué les parecería? Obviamente estaba describiendo a Tia y Mary, pero ambas se limitaron a mirarla sin comprender. Eso da un poco de miedo. Esa mujer probablemente debería buscar ayuda médica, dijo Tia. Estoy de acuerdo. Es inconcebible tener el hijo de un hombre sin su consentimiento, dijo Mary. Ese dolor de cabeza que Selina había sentido venir estaba ahora en pleno apogeo. Si estas dos mujeres no hubieran sido caballeros importantes, simplemente se habría reído de la situación. Pero ambas eran figuras centrales de la casa Banfield, y se comportaban así de ridículas. ¿No entienden que estaba hablando de ellas? Sinceramente tienen talento. Es solo que pierden el control cuando se trata de Lord Liam. Es enloquecedor. Erguida, Selina dijo sin rodeos. Esa historia era sobre lo que ustedes dos sienten hacia el maestro Liam. Tia y Mary intercambiaron una mirada y se echaron a reír. Eres toda una bromista, Lady Selina. Sí que eres graciosa. Selina se preguntó qué les hacía pensar que estaban por encima de esa hipotética mujer, pero pronto lo descubrió. Tia extendió los brazos, con su amplia sonrisa fanática. Lord Liam no es simplemente un hombre fuera de mi alcance. Para mí, es un dios. Llevar a su hijo sería una hazaña divina. Mary juntó las manos como si rezara. Habría sido hermosa si no fuera por sus ojos vidriosos e inyectados en sangre. No soy una mujer estúpida y delirante. Pero haría cualquier cosa para tener un hijo de Lord Liam, sin importar los tabúes que rompiera. Valdría la pena. Selina puso los ojos en blanco con resignación. Llegados a este punto, no había nada que una educación adicional pudiera hacer por estas dos. El maestro Liam es cruel al ordenarme que sea su mentor. Chino también se quedó atónito. No entiendo muy bien lo que pasa, pero creo que es importante escuchar a la gente. Una opinión razonable, sin duda. Merece mucho más la pena educarla a ella, murmuró Selina para sí misma. Chino. Nunca has comido panqueques, ¿verdad? Vamos, le pedí a mi pastelero que preparara algunos. Vamos a comer, llamó Liam, acercándose al grupo. Mientras él se acercaba de buen humor, la cola de Chino se movía audiblemente. Hizo todo lo posible por aparentar desinterés. ¿Panqueques? Suena asqueroso. No creas que puedes conquistarme con algo así. Ella tartamudeó un poco, obviamente queriendo probar los panqueques. Sonriendo ante su respuesta, Liam la cogió de la mano para llevarla lejos. Selina, me llevo a Chino. Suéltame, Chino gritó. Antes de que Liam pudiera marcharse, Selina dirigió su atención a las otras dos mujeres presentes. Está bien, pero ¿no hay nada que desee decirle a estas dos? Liam se detuvo y se giró para ver a Tia y Mary mirando fríamente a Chino, con llamas de celos que prácticamente salían de sus cabezas. Jai, Chino se escondió detrás de él. Él miró a Tia y a Mary con abierta repugnancia. Si alguna vez le hacen algo a mi Chino, les prometo que las mataré. Ahora, dense prisa y aprendan los malditos modales de Selina. Vamos, Chino, te van a encantar los panqueques. Ve bueno, supongo que podría hacerte compañía. Chino apretó con fuerza la mano de Liam mientras huía. Realmente debía de estar aterrorizada por Tia y Mary. Al ver que Liam se llevaba a Chino de la mano, las dos antiguas caballeros cayeron de rodillas. Lord Liam. ¿Qué ves en esa mocosa? Mientras observaba a la pareja sollozar miserablemente, Selina volvió a suspirar. Aquí hay un niño problemático tras otro. Muy bien, los voy a hacer polvo a partir de hoy. Será mejor que estén preparadas. Son más duros que el caballero promedio. Estoy seguro de que puedo ser un poco dura con ellas. Selina decidió darlo todo para educar a Tia y Mary. Rosette, Euresia y Sil se habían reunido en una sala de reuniones para hablar del cuerpo de seguridad de Rosette. Euresia se sorprendió al oír la dirección que Rosette planeaba dar a la unidad. ¿Deseas ayudar a la gente con problemas? No es mala idea. Aunque requerirá algo más de tiempo y presupuesto. Está bien. Planificar esto me ha ayudado a recordar lo que realmente quiero hacer.
Cuando Liam le había dicho a Rosette que determinara personalmente las responsabilidades de su unidad de guardia, ella había pensado en su pasado. Llevaba una vida penosa en una casa que solo era de un duque de nombre. Cuando conocí a mi darling, me salvé. Aún así, eso solo me salvó a mí y a mis seres más queridos. Ahora, quiero ayudar a otras personas con problemas. En resumen, Rosette planeaba desviarse de su camino para reclutar a personas necesitadas. Por ejemplo, a quienes sufrían problemas acuciantes como la pobreza y las deudas. Euresia sacó a relucir los retos que supondría esta política. Mucha gente está endeudada o empobrecida por sus propias decisiones. ¿Pretenden reclutar a todo el mundo? Si Rosette estaba siendo idealista, Euresia tenía toda la intención de detenerla. Por ejemplo, no podía aceptar reclutar a personas endeudadas por sus hábitos de juego. Si el cuerpo de guardia de Rosette era esencialmente una organización benéfica, sus fondos se agotarían rápidamente, por mucho que tuvieran. Sin embargo, Rosette negó con la cabeza. No creo que mi darling me lo permitiera. Mi intención es elegir a aquellos que se encuentran atrapados en situaciones de las que no son culpables. Personas que cargan con las deudas de sus padres o antepasados, por ejemplo. Euresia no aprobaba del todo esa forma de pensar, pero era mejor que ayudar a la gente indiscriminadamente, así que transigió. Eso estaría bien, supongo. Pero si hacemos las cosas así, tus guardias no serán de élites. En el peor de los casos, tendríamos que entrenar a cada recluta desde cero. Muchas personas endeudadas no habrían recibido educación superior, por lo que, en general, Rosette no estaría contratando a personas altamente cualificadas. Tendrían que compensarlo. Está bien. Podemos tomarnos todo el tiempo que necesitemos. Una vez que hayamos reclutado el mínimo necesario para que la unidad de guardia funcione, podremos aumentar la fuerza gradualmente. Mi objetivo es principalmente dar otra oportunidad a los necesitados, dijo Rosette. Se suponía que estos guardias debían proteger a Rosette, y aquí estaba ella, intentando ayudarles por alguna razón. Habría sido más eficiente utilizar los fondos de Liam para contratar soldados experimentados, y luego construir una flota de naves de última generación y caballeros móviles. Por otra parte, Liam le había dicho a Rosette que hiciera lo que quisiera con el dinero. Todo lo que Euresia tenía que hacer era reunir una flota que satisficiera los deseos de Rosette. Y una parte de ella no quería desafiar aún más a la futura esposa de Liam y ganarse potencialmente su ira. La mayoría de los guardias nobles no llegan a mucho de todos modos. Pero si cumplen con sus responsabilidades básicas, eso será todo lo que realmente podemos esperar de ellos, dijo. Cuento contigo, le dijo Rosette, sin inmutarse por su reticencia. Sil, que había escuchado su conversación, estaba un poco perpleja por cómo había cambiado el plan inicial, pero no podía negar las ideas de Rosette. Lady Rosette es muy amable. No creo que tenga que preocuparme por la fuerza que forme. Y los guardias de Rosette detendrían a Liam algún día, Sil podía imaginárselo fácilmente. Una vez que tuvieron un plan general, la voz de Rosette se animó. Solo queda empezar. Podemos reclutar en los dominios de la casa Banfield, pero me gustaría mucho obtener el permiso del Imperio para reclutar también en otros territorios que gestionan directamente. Puede que los lords de esos dominios no acaben concediéndonos el permiso, pero al menos me gustaría proponer la idea. Cualquier gobernante veía a sus súbditos como recursos, y quizá pocos nobles permitirían que se llevaran a alguno de sus ciudadanos. Rosette se preparó para esa decepción. A pesar del trabajo extra que tendría que hacer, Euresia parecía feliz. Probablemente estaba contenta de tener trabajo. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿Por dónde empezamos?, ella afirmó. Así, el cuerpo de guardia personal de Rosette avanzó hacia su establecimiento. Establecimiento. ¿Son todos y cada uno de ellos idiotas? Rechinando los dientes de frustración, me senté en mi escritorio, mirando un monitor con Amelie a mi lado. Estábamos viendo las últimas encuestas de opinión pública en las noticias, y yo no podía creerme los resultados. La mayoría de los ciudadanos aprueban el aumento de impuestos, explicó Amelie mientras yo me enfurruñaba. Entienden que, si el dinero se destina al bienestar social, verán beneficios a largo plazo. Eso es, sin duda, resultado de los esfuerzos de nuestros gobernantes. Se están esforzando demasiado, en mi opinión. Desde la antigüedad, los burócratas a los que se daba rienda suelta se habían portado mal. Por eso estaba seguro de que, si no daba instrucciones concretas a mis funcionarios, explotarían al público perfectamente por su cuenta.
Al menos yo lo habría hecho. Estaba muy bien que mis funcionarios hubieran ensalzado públicamente las virtudes de nuestro programa de bienestar social, pero su maquinación era evidentemente tan inteligente que mis súbditos ni siquiera se dieron cuenta de que les estaban engañando. No tenía ningún reparo en aceptar la subida de impuestos destinada a atormentarles. Era exasperante. Arruinaron mi plan perfecto. ¿Alguna vez ha tenido un plan perfecto, maestro? Normalmente, eres muy competente. Pero cuando intentas portarte mal, nunca funciona del todo así, ¿verdad? Aparentemente, a los ojos de Amelie, yo era un fracaso como Lord Malvado. No podía aceptar eso. Amelie, conéctame con la oficina del gobierno. Mostraré la conexión en el monitor. El monitor en el que habíamos visto las noticias cambió a la imagen de un funcionario sudoroso. Estaba claro que le asustaba que me hubiera puesto en contacto con él de la nada, pero no podía hacerme esperar, así que había contestado. ¿Puedo preguntar por qué llama, Lord Liam? La subida de impuestos, obviamente. ¿No podrías haberlo hecho un poco más fácil para que mis súbditos entendieran lo que está pasando? No lo entenderían a menos que el gobierno se lo hiciera entender. No quería que la gente se dedicara a sus asuntos sin darse cuenta de que les estaban desplumando. Yo pretendía que fueran conscientes de ello. Se suponía que era una venganza por las protestas para que tuviera un heredero. Quería verle sufrir. ¿Más fácil de entender? No estoy seguro de que pudiéramos ser más, puedes hacerlo, ¿verdad? Vamos, sé que lo llevas dentro. Los burócratas se dedicaban a hacer cosas nefastas. No había forma de que no transmitieran sin rodeos que se estaba ordeñando a la gente. Reexaminaremos nuestra estrategia de inmediato, milord. Bien. Quiero que esto se haga bien, ¿vale? No traicionarás mis expectativas, ¿verdad? Añadí la intimidación a este empleado por si acaso. No era más que una presión no deseada cuando un jefe te imponía algo imposible y te decía, espero mucho de ti, bien. Ahora que le había motivado, estaba seguro de que su oficina se esforzaría por hacer que este plan de bienestar social pareciera lo menos inútil posible, molestando a mis súbditos. Haré que ustedes, estúpidos ciudadanos, se arrepientan de haberme hecho enojar. Ya verán. Murmuré al terminar la llamada. Amelie parecía asombrada de que no dejara pasar las protestas. ¿Todavía está resentido por eso? Por supuesto que sí. Mis súbditos van a sentir mi ira por humillarme. Tenía que volver en breve a Capital Planet para reanudar mi entrenamiento, así que quería verlo sufrir lo antes posible. Unos meses más tarde, el gobierno anunció una revisión del programa de bienestar social. La noticia entusiasmó a la ciudadanía de la Casa Banfield. Ahora es mucho más fácil de entender. Al parecer, Lord Liam les ordenó que lo hicieran. Oí que dijo a sus funcionarios que esperaba mucho de ellos. Eso les motivó. El programa era tan bienvenido como antes, pero ahora sería mucho más fácil de usar. Dios, las políticas estaban bien como estaban. Supongo que Lord Liam quería ir más allá. Él realmente tiene nuestros mejores intereses en el corazón, ¿no? Ahora se dirige de vuelta a Capital Planet, ¿verdad? Su entrenamiento noble debería terminar pronto. Aunque no creo que vuelva hasta dentro de unos años. ¿O no podía terminar antes? ¿Se quedará aquí, en su planeta natal, cuando termine de entrenarse? A pesar de las expectativas de Liam, sus súbditos acabaron incluso más agradecidos que antes. Al oír las noticias desde el último piso del hotel donde vivía en Capital Planet, caí de rodillas. Mis súbditos estaban más contentos conmigo después de que ordenara a mi gobierno que revisara el programa de bienestar social. La gente aprecia que hayas facilitado el uso del programa. Están muy agradecidos, informó Amelie, con un atisbo de felicidad tras su inexpresivo exterior. Estaba tratando de atormentarlos. Casi daba miedo lo estúpidos que habían resultado mis súbditos. Me puse lentamente en pie. Amelie, necesitamos aumentar los estándares educativos en nuestro dominio. Es obvio que aún no son lo suficientemente buenos. ¿Las normas actuales son insuficientes? Mis súbditos ni siquiera saben que están siendo explotados. ¿Por qué están agradecidos? Se supone que deberían estar molestos. En mi vida pasada, los índices de aprobación del gobierno habrían caído en picada. Porque la gente me estaba agradeciendo. ¿Todos mis súbditos eran idiotas? Yo no quería eso. Me daba un poco de miedo. Empezaba a pensar que el enfoque escolar de mi dominio era el origen del problema. La enseñanza obligatoria es actualmente en los 9 años, me recuerda Amelie. Amplíalo a 12. Revisa también el plan de estudios. Quiero a esos tontos mejor educados. Sinceramente, era más inquietante que no pudieran entender que se estaban aprovechando de ellos. No estaba tratando de engañarlos.
Intentaba torturar a los imbéciles. Realmente parecía que mi camino como Lord Malvado iba a ser largo y duro. Cuando Kanami abrió los ojos, estaba de vuelta en el parque del que había sido convocada. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? Al principio, su mente estaba confusa y todo lo que le había sucedido parecía un sueño. ¿De verdad había sido convocada a otro mundo como una heroína? Ya era de día, y era natural que pensara que había dormido aquí en el parque y había soñado toda la aventura. Sin embargo, la pequeña bolsa que llevaba en la mano le decía lo contrario. Al comprobar su interior, vio las gemas y las monedas de oro que esperaba encontrar. Ah, ja, ja. No era un sueño. Mirando el cielo de la mañana desde el banco del parque, Kanami recordó a Liem. Al final, le había acariciado suavemente el cabello. La sensación había sido muy nostálgica, se había sentido igual que su padre acariciándole el cabello. Al recordarlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que Liem no era realmente su padre, pero no podía evitar la sensación de que por fin lo había vuelto a ver. ¿Por qué me recuerda a mi padre? Papá no se parecía en nada a Liem. Las personalidades de los dos hombres eran de lo más diferentes. Aún así, el corazón de Kanami se sentía más ligero. Aferró con más fuerza la preciada bolsa. Bueno, en realidad no quiero, pero debería volver a casa al menos una vez. Han pasado unos días, así que mamá podría estar preocupada por mí. No, probablemente no, murmuró con autodesprecio. En realidad, su madre probablemente estaba preocupada, pero solo porque su fuente de ingresos había desaparecido. El humor de Kanami se agrió al pensar en cómo su madre valoraba más el dinero que a su hija. Aún así, de momento tenía que volver a casa, así que se levantó del banco de mala gana. Kanami abrió la puerta de su apartamento y entró vacilante. Era su propia casa, por supuesto, pero hacía tiempo que no venía. Necesitaba reunir un poco de valor para aventurarse a entrar. Ya llegué, anunció en voz baja, pero lo único que oyó como respuesta fueron los ronquidos de su madre. Miró el kotatsu donde dormía su madre y las botellas que había a su alrededor, asqueada. Su madre ni siquiera había intentado buscarla, simplemente había bebido hasta quedarse dormida, como de costumbre. Mientras Kanami estaba allí de pie, cada vez más enfadada, notó algo extraño. Miró alrededor de la habitación y sus ojos se abrieron con sorpresa. No ha cambiado. La habitación estaba exactamente igual que el día que se había escapado al parque. Miró en la cocina, donde encontró que la cena que había estado preparando se había comido pero aún no se había limpiado. No parecía que la vajilla hubiera estado fuera durante días, sino toda la noche. Encendió el televisor para comprobar la fecha en las noticias de la mañana, y se sorprendió al ver que había sido convocada y regresado en una sola noche. Estaba segura de que había pasado más de una semana en el reino de Ourel, pero en este mundo solo habían transcurrido unas horas. Cuando la sorpresa de Kanami se desvaneció, la ira contra su madre ocupó su lugar. Sabía que su madre no la había buscado después de que huyera la noche anterior. En lugar de eso, se había comido la cena que Kanami ni siquiera había terminado de preparar y luego se había emborrachado hasta quedarse dormida. Si simplemente había creído que Kanami volvería pronto, obviamente no entendía por qué su hija se había marchado. ¿Acaso su madre no sentía la más mínima culpa por sugerirle a Kanami que trabajara en un sórdido empleo nocturno para pagar el estilo de vida de su madre? Ese pensamiento llenó a Kanami de una mezcla de rabia y tristeza. Fue entonces cuando recordó lo que Liem le había dicho. Se lo susurró en voz baja. Soy yo quien tiene que asumir la responsabilidad de mi camino. Podía aceptar fácilmente las palabras de Liem cuando veía a su madre en este estado. A este paso, su propia madre arruinaría su vida. Kanami apretó el puño con frustración, estrujando la bolsa que contenía piedras preciosas y oro. Si no cambio ahora, nunca podré hacerlo, murmuró para sí misma. Inmediatamente empezó a buscar información de contacto de los padres de su madre, que se habían distanciado de su hija y su nieta. Por supuesto, habían repudiado a la madre de Kanami después de que ésta fuera abandonada por el hombre con el que la había engañado y se arrastrara hasta sus padres sin un ápice de vergüenza. Le habían prohibido volver a casa, apartándola de cualquier apoyo que antes estuvieran dispuestos a proporcionarle. Kanami no estaba segura de la historia completa, ya que tampoco había tenido contacto con ellos desde entonces. Diablos. No encuentro nada. ¿Qué hago? No podía hablar con sus abuelos y no sabía cómo ponerse en contacto con ellos. Kanami.
Empezó a desanimarse, pero rápidamente se levantó, se cambió el uniforme escolar y cogió su cartera, preparándose para salir. Iré a casa de mis abuelos si no puedo llamarlos. Creo que recuerdo en qué estación hay que bajarse. Ella recuerda haber visitado su casa varias veces de niña. Hoy era un día laborable, así que debería haber ido a la escuela, pero quería actuar con rapidez. Al menos, eso era probablemente lo que Liam le habría aconsejado que hiciera. Puedo ponerme en contacto con la escuela más tarde. Kanami salió de su apartamento, girándose solo una vez. No sentía ningún remordimiento por haber dejado a su madre. Para bien o para mal, estaba dispuesta a cortar lazos con ella aquí mismo. Sin embargo, había algo que quería decirle a su padre. Aunque sabía que él no podía oírla, quería decir las palabras en voz alta. Lo siento, papá. A partir de ahora viviré la vida mirando hacia adelante. Si puedes perdonarme, espero que me cuides. Ella se armó de valor y salió corriendo hacia la estación. No quería perder ni un segundo más. Las cosas fueron sorprendentemente bien después de aquello. Cuando Kanami visitó a sus abuelos, estos se sorprendieron al verla, pero le dieron la bienvenida. Les contó todo sobre su madre y sobre ella misma sin escatimar detalles. Que su madre no hacía nada, que se veía obligada a trabajar para mantenerse, que estaban muy endeudados. Sus abuelos debieron compadecerse de ella cuando se echó a llorar en mitad de su relato, porque ese mismo día decidieron acogerla. Al día siguiente fueron juntos a su apartamento. La madre de Kanami, que no esperaba ver a sus padres, frunció el ceño frustrada cuando aparecieron de repente. Estaba avergonzada por la situación en la que vivía y enfadada porque no la habían ayudado, por no mencionar que estaba furiosa con Kanami por haberlos llevado allí. Cuando los abuelos de Kanami la reprendían, la madre de Kanami se limitaba a escuchar en silencio al principio, pero finalmente no pudo soportar más críticas. Explotó contra sus padres, alegando que todo lo que le había ocurrido era culpa suya por no ayudarla. Fue entonces cuando Kanami supo con certeza que había tomado la decisión correcta al marcharse, y que era inútil volver a esperar algún sentido común de aquella mujer. Después de aquel incidente, los abuelos de Kanami la llevaron a vivir con ellos. Unos meses más tarde, Kanami vivía una nueva vida. Se había trasladado a una escuela a la que podía ir desde la casa de sus abuelos. Vivían en el campo, así que las cosas eran muy distintas. Se desplazaba en autobús, y aunque hubiera querido un empleo, no había ningún lugar cercano donde trabajar. A diferencia de la ciudad, esta zona carecía de muchas comodidades, pero eso no significaba que a Kanami le disgustara vivir allí. La casa de sus abuelos era vieja, pero grande, así que Kanami tenía su propia habitación. Como no tenía que trabajar, podía concentrarse en sus estudios, cosa que agradecía. Su abuela se encargaba de la mayoría de las tareas, aunque Kanami ayudaba un poco en la cocina y la limpieza. Comparado con vivir con su madre, aquello era el paraíso. Recién terminada la cena, Kanami se sentó en su pupitre a estudiar diligentemente. Quería recuperar el tiempo perdido y esperaba conseguir una beca. Tendría que sacar buenas notas si quería una beca o un préstamo sin intereses, pero también se tenía en cuenta la situación familiar de cada uno, así que creía que tenía posibilidades. Aún así, no sería fácil, dadas sus notas actuales. Antes había dedicado tanto tiempo a las tareas domésticas y a ganar dinero que no había sido académica tan aplicada. Ahora se esforzaba, pero tal vez no pudiera hacer nada. Se había planteado renunciar a la educación superior y simplemente disfrutar del resto de su estancia en la preparatoria. Pero cada vez que se le ocurría algo así, recordaba lo mismo. Soy yo quien tiene que asumir la responsabilidad de mi camino, murmuraba para sí misma mientras estudiaba, como un mantra. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de Liam. Por extraño que parezca, sus recuerdos de Inoue, con la que se había hecho íntima en aquel otro mundo, se desvanecían con el paso del tiempo. Recordaba a la chica amable, trabajadora y buena amiga. Sin embargo, por alguna razón, pensaba mucho más a menudo en Liam. Kanami abrió un cajón del escritorio y sacó la pequeña bolsa de cuero que guardaba allí cuidadosamente. Cada vez que se desanimaba, echaba mano de aquella bolsa de gemas y oro, que tenía un peso reconfortante. Al final no me atreví a venderlos, murmuró. Varias veces había pensado en hacerlo y destinar los beneficios a sus estudios. Después de investigar un poco en Internet, estaba segura de que podría conseguir varios millones de yenes por ellos. Con eso, al menos podría empezar la universidad,
y más tarde conseguir un trabajo para ayudar a pagar el resto de los estudios. Podía imaginarse fácilmente a Liam ladeando la cabeza con expresión exasperada, preguntándole por qué no los había vendido todavía. Una de las razones era que no tenía forma fácil de hacerlo, por supuesto. Pero, sobre todo, no quería deshacerse del tesoro. Siendo una adolescente, no es que no le interesaran las gemas y las joyas, pero su aspecto no le gustaba tanto como para no poder deshacerse de ellas. Le parecían más valiosas que cualquier dinero que pudiera ganar con ellas. Para Kanami, el contenido de esta bolsa, tan pequeña que cabía en una mano, era la prueba de la extraordinaria aventura que había vivido aquel día, una experiencia que nunca quiso olvidar. Apuesto a que Liam estaría disgustado conmigo. Cuando recordó cómo le había dicho que no sabía juzgar a los hombres, sintió un poco de rabia, pero sabía que él era la única razón por la que había podido empezar esta nueva vida. Podía sentarse aquí a estudiar tranquilamente gracias a la nueva oportunidad que él le había dado. Por supuesto, había otra persona a la que tenía que dar las gracias por sus circunstancias actuales. Su padre. Sus recuerdos de él se habían desvanecido bastante desde que lo conoció de niña, pero su conversación de despedida con Liam le había ayudado a recordar algunas cosas. No se había dado cuenta en aquel momento, pero ahora pensaba, recuerdo que papá decía eso entonces, o siempre me regañaba así, o eso es lo que intentaba enseñarme. No habría esperado que un viaje a otro mundo la ayudara a recordar a su querido padre. Bien, debería estudiar un poco más. Terminado su descanso, Kanami volvió a los libros. Antes, sin embargo, guardó la bolsa en su cajón para no olvidar aquella experiencia. Definitivamente guardaría la bolsa y su contenido un tiempo más.